bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes ahí en casita. Esperamos estén bien. Asimismo nosotros, por gracia de Dios, estamos bien y un día más acá, por su misericordia y gracia, podemos estar conectados una vez más y podemos estudiar de la palabra de Dios y poder en verdad crecer, avanzar, madurar, todos juntos en base a lo que la Biblia nos enseña y en base a morir a lo que nosotros creemos y que en nosotros crezca y nazca la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, espero que ya estén todos con sus Biblias, con sus lápices, sus cuadernos y con un corazón, que es lo más importante, dispuesto a aprender de la palabra de Dios para que Dios pueda hacer su obra en nosotros y maduremos y crezcamos cada día. Yo le invito a que podamos orar antes de comenzar con nuestro primer tema. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por la oportunidad que nos das de estudiar de tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por este tiempo especial que tenemos en el cual podemos, Señor, estar en casa, en medio, Señor, del clima y de todos los problemas que hay. Estamos, Señor, en casa y estamos siendo instruidos por tu palabra. Gracias por esta gran bendición que nos das, Señor, de poder escuchar y poder ser desafiados por ti para vivir tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos no tan solo a ser oidores, sino hacedores de ella, a morir a las ideas y que en nuestro corazón nazca, Señor, tu palabra y podamos en verdad vivirla, Señor, ponerla en práctica y asimismo compartirla del modo correcto. Gracias, Señor, porque estamos inmersos en un sistema cristiano lleno de controversias, de ideas, de humanismo, de textos torcidos, de falsos maestros, y por eso te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo, porque tu palabra y tu Espíritu Santo nos guían, Señor, y nos permiten conocer la verdad, y esta verdad nos hace libre del pecado, libre de la ignorancia, y nos hace crecer, madurar y entender que solo tú, Señor, eres digno de nuestra adoración y que tú, Señor, eres digno, Señor, de nuestra vida cada día, que podamos dedicar cada instante de nuestra vida a glorificar tu santo nombre. Te damos gracias y podemos acercarnos a ti por los méritos de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, el primer tema de hoy es el siguiente. Ponga atención. Qué frase tan conocida, ¿verdad? Para nosotros. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Ha escuchado esta famosa frase usted? Yo he escuchado muchas veces esto. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo me imagino que usted también la ha oído, ¿verdad? Y pues esta frase es muy usada no tan solo en la iglesia cristiana evangélica, sino en el catolicismo y en el humanismo del mismo modo. El único problema es que acá hay un grave error. Hay un grave error con estas declaraciones y no es lo que las escrituras enseñan. Entonces, tenemos que entender que hay varios lugares y a través de la Biblia nos enseña que Dios aborrece al que hace mal. Y vamos a hablar de eso y vamos a contextualizar y a aprender cómo debería de ser nuestra manera de explicar el amor de Dios bíblicamente. No bajo una frase o una ideología personal, sino que bíblicamente para que la gente pueda entender y nosotros también respecto a la salvación y a no decir lo que la Biblia no dice. Ahora, muchas veces predicamos cosas que hemos escuchado de otros sin investigar. Y podemos decir, al escuchar una frase que tenga cierta coherencia, podemos decir, oh, eso es verdad, ¿no? Suena bien, o me parece bien, pero ¿de verdad es lo que la Biblia enseña? ¿Es lo que las Escrituras enseñan? Por ejemplo, yo les quiero dar un ejemplo muy concreto al respecto. Vamos a Salmos capítulo 5, versículo 4. Vamos a Salmos 5, 4. Vamos a leer del 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. O sea, esta frase dice, los malos no pueden vivir contigo. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Esta frase significa: no soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. Y el 6 dice: destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Destruyes a los mentirosos y a los tramposos y asesinos, tú los rechazas. Estos textos nos dicen varias cosas. Primero, los insensatos no estarán delante de tus ojos. También dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, ¿dice Dios que aborrece la iniquidad? No, dice el texto que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. O sea, nosotros tenemos algo claro: Dios aborrece el pecado. Pero aquí también el texto nos muestra que quien practica ese pecado también está apartado de Dios. Tú dices: pero pastor, Juan 3:16 está en la Biblia, ¿no? Sí está en la Biblia, pero también Salmos 5, del 4 al 6 también está en la Biblia. Y esto es sorprendente para quienes solo tienen algunos términos que podríamos decir extrabíblicos, ¿no? Porque están solo en su intelectualidad o en su mente, o algunos hasta lo tienen en el corazón, pero que no tienen sustento bíblico y que solo generan una falsa idea entre los cristianos hoy. Usted podría decirme: pero pastor, este texto es del Antiguo Testamento. Y claro, tiene razón. Pero asimismo Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de hoy. Él no cambia. Por eso muchas veces decimos un montón de cosas de Dios que no son bíblicas. Y las proclamamos. Y cuando hablamos del pecado, también tenemos que hablar de cómo Dios ve el pecado, quién es Dios y cómo reacciona Dios ante el pecado. Por eso la mayoría de las personas piensan que Dios es un hombre y grafican a Jesús como un joven colgado en un madero, pobre, y que está ahí con los brazos abiertos, y que casi le hacemos un favor si lo oímos. Que casi le hacemos un favor si obedecemos algo de su palabra. O algunos ven a Dios y ven a Dios como un anciano sentado en un trono que se parece a Santa Claus, de barba blanca, larga, en un trono celestial. Mis hermanos, Dios es lo más grandioso que existe, nadie lo ha visto. Y Dios es tan grande que Él es quien da la vida, Él es quien quita la vida. Él salva, Él juzga, Él ama, Él aborrece. Él es maravilloso, pero también Él es terrible. Eres Dios. Por eso, ¿cuántas cosas crees porque alguien te las dijo? Yo he escuchado cosas que he quedado sorprendido. Una vez un hermano ahí se va a acordar, mi hermano ahí que lo está viendo se va a acordar cuando yo ahora comente esto. Me contaba que a él le habían enseñado que en el cielo habían camas. Y me contaba que particularmente estas camas estaban vivas, que uno se iba a acostar y se abrían solas, ¿no? O sea, yo sé que se está riendo ahí mi hermano, ¿eh? Pero eso es algo, es una idea de hombres. ¿De dónde salió eso? La Biblia nos dice que cuando estemos con el Señor, no vamos ni a dormir. No estaremos en un cuerpo humano que necesitará descanso. Seremos transformados de un cuerpo corruptible a incorruptible. Es más, dice que cuando esté la ciudad de Dios, dice que ya no existirá el sol, sino que la gloria de Dios iluminará la tierra y no va a haber noche. Esto es impresionante, cómo una ideología puede generar en alguien una creencia que puede ser transmitida, ¿no?, a otras personas. Y pueden ser creídas cabalmente. Ahora, ¿cuántas cosas crees porque las has comprendido de la palabra de Dios? Y otra pregunta, ¿cuántas cosas crees por tu propia interpretación de la palabra de Dios? Porque el yo leer un texto y hacer una aplicación personal no significa que estoy diciendo lo que el texto dice. Entonces, ¿qué podemos pensar de esta frase? Bueno, es una frase muy popular dentro de la iglesia y muy pocos saben su origen o quién es el autor de esta enseñanza. Bueno, esta enseñanza principalmente se atribuye a un filósofo humanista hinduista llamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dijo la siguiente frase:
Dios odia el pecado y ama al pecador. Y esto fue traducido de una manera mucho más oíble y comprensible, como Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Ahora, esta frase originalmente no es de Mahatma Gandhi, sino que esta frase es de San Agustín de Hipona. Y está escrita en un libro llamado La ciudad de Dios. Luego Gandhi, que probablemente leyó este libro o leyó los escritos, la tomó o la robó y dependiendo, porque hay algunos autores de la biografía de Gandhi, hay algunos que dicen que la tomó prestada, otros dicen que se la atribuyó, ¿verdad? Por eso digo, se la robó, por eso depende de qué autor de biográfico de Gandhi estemos leyendo. Y la colocó en una obra suya, Gandhi, en una obra autobiográfica en el año 1929. Ahora, San Agustín escribió lo siguiente: él debe odiar la falta, pero ama al hombre. Y luego Gandhi la tomó de Agustín y dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y hoy en día hay muchos falsos maestros en el cristianismo que lo enseñan como si fuera una enseñanza bíblica, pero no quiero que se pierda en esto, porque lo hacen desde un concepto solapador a las personas. Esto lo hacen como para solapar el pecado de las personas que viven en oposición al Evangelio. Porque ese es el sentido que tiene esta frase. Es como decir, oye, mira, tú haz lo que quieras, Dios te ama igual. Tú vive como quieras, Dios te ama igual. Y eso es lo que yo quiero que hoy podamos comprender. Ahora, de esta manera, muchos pseudo predicadores, fíjense, no predican la palabra de Dios entonces, sino las palabras de ¿quién? De Gandhi. ¡Wow! Y los que creen estas palabras creen en el Evangelio de Gandhi y no en el Evangelio de Jesucristo. Y esto ya se forma en un embrollo, es algo terrible para la iglesia actual. Porque probablemente hay muchas doctrinas insertas en la iglesia actual o en tu corazón que no pertenecen a la palabra de Dios, sino a pensadores, hinduistas, humanistas y gente que no tiene nada que ver con el verdadero Evangelio. ¡Wow! Y eso es terrible. Bueno, hoy en día también hay muchos falsos maestros introducidos en la iglesia. Y entra el cristianismo que enseñan frases y cosas como si fueran enseñanza bíblica. Y de esta manera estos pseudo predicadores de Dios predican palabras de hombre y no de Dios. Y esto la Biblia lo habla claramente. Ahora, hay muchos cristianos entonces que respecto a esta frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, están comprendiendo y creen en el Evangelio de Gandhi y no en el Evangelio de Jesucristo. Ahora yo quiero que contextualicemos esto un poco. Gandhi, su nombre era Mohandas Karamchand Gandhi y recibió el nombre honorífico de Mahatma, que significa grande alma. Entonces, quien le puso este nombre fue un pensador hinduista llamado Rabindranath Tagore, y de esta manera se empezó a llamar Mahatma Gandhi. Otros le llamaban Bapu, que significa padre. Entonces, él mencionaba, Gandhi, a un Dios en sus enseñanzas. Y él hablaba mucho de Dios, pero él era hinduista. Entonces, no era el Dios de la Biblia su Dios era Krishna. Entonces, el Dios que él hablaba no es el Dios de la Biblia, es Krishna. Es el Dios o uno de los dioses del hinduismo. Porque el hinduismo a la larga es una religión llena de misticismo y humanismo. Ahora, debemos de considerar que los dioses hindúes, ellos los consideran seres altamente espirituales y son más avanzados que todo. Y lo que su religión enseña, a menudo, estos dioses que ellos tienen son representados en formas humanoides, total o parcialmente. Por eso puedes ver un cuerpo de hombre con cabeza de elefante o una mujer con varios brazos, y etcétera, ¿no? Para que tú te hagas una idea, el hinduismo tiene 330,000 dioses. ¡Wow! Y aquí estoy escribiendo el número, ¿verdad? 330,000 dioses. ¿Y por qué tantos? Porque se creía que cada elemento de la naturaleza, como el agua, el viento, el fuego y demás, representaban a un dios. Y profundizando un poco en esto, si tú ves, cada dios tiene una posición de manos, de pies, de su cabeza, una postura. Y aquí quiero llegar y entrar un poco, es que
Si pones atención, el yoga es una disciplina física y mental que se originó en la India. Y el yoga pertenece a la tradición hinduista. O sea, enfatiza la meditación y la liberación del ser. Es increíble cómo las posiciones del yoga representan a estos dioses, o a muchos de estos dioses. Entonces es increíble cómo un cristiano puede practicar algo sin introducirse en el tema, sino que solo buscan algo de paz, que es un poco lo que vamos a hablar este domingo, el fruto del Espíritu. Yo les pido que no tan solo, hermanos, escuchen estos temas, compártanlos, suscríbanse a lo de YouTube y compártanlo y esto súbanlo en sus foros y podamos publicar las palabras del Señor, que estamos ahora teniendo esta oportunidad de hacerlo. Bueno, volviendo a Gandhi y sus enseñanzas, él profesaba entonces la religión del hinduismo y su espiritualidad, o el concepto de espiritualidad que tenía este hombre, estaba basado en la autoflagelación y en las obras. O sea, era en buenas obras y el flagelarse, el golpearse, el maltratarse por amor a sus dioses. Entonces nada de esto es conforme a la palabra de Dios. Él promovía la huelga de hambre, el abstenerse de comer como un sacrificio a sus dioses. Y él bregó por el retorno a las viejas tradiciones del hinduismo, ¿no? Ayunaban por motivos ajenos a la voluntad de Dios. Según algunos historiadores, él financió también algunos grupos guerrilleros de parias en el sur de la India e incluso contradijo mucho su filosofía a la no violencia. A los 36 años, estando casado, Gandhi decidió guardar celibato, motivado por algunas doctrinas del hinduismo. Hay una que se llama Brahmacharya, que tiene relación con esto, el celibato. Y luego promovió esta doctrina del celibato en base a experimentos como el desnudismo. Entonces, es increíble, ¿no? Al ver un poco la historia, el porqué, el cómo de quién hace esta declaración. Ahora, su lucha, y la lucha más grande que tuvo él, fue por la independencia de la India y no contra el pecado. No contra la carne, ni menos contra el diablo. Entonces, es importante nosotros ponernos y contextualizarnos respecto a lo que Dios demanda en su palabra y lo que creemos. Ahora, esa raíz de la apostasía creciente que la Biblia advirtió, ¿no? La Biblia lo expuso, que vendría la apostasía, que la filosofía de Gandhi y la de otros falsos maestros se ha introducido en el cristianismo con tanta facilidad. Si nosotros leemos 2 de Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Wow. Es impresionante cómo de otras religiones y de otras filosofías nosotros a veces tenemos creencias. Es como yo les enseñé hace muchos años a algunos hermanos que están ya más tiempo con nosotros. Y vimos un poco las raíces de algunas palabras. Y vimos, por ejemplo, la palabra ojalá. Ojalá me vaya bien, ojalá salga tal cosa. Y nos dimos cuenta que esto tiene una raíz en el árabe. Ojalá, que significa Alá quiera. Entonces, cuando tú en tu vocablo cristiano hablas que Alá te bendiga, que Alá te... es como contradictorio, ¿verdad? Entonces ahí es donde sacamos estas palabras de nosotros. Ahora decimos si el Señor quiere. En vez de yo decir ya ojalá, ahora digo que si el Señor lo permite, si el Señor quiere. Y comienzo yo a hablar como Dios demanda que yo hable, con entendimiento, no por repetición. ¿Se entiende? Con entendimiento. Es como se hace en muchas iglesias cristianas hoy. Los cantos que se cantan son sin comprensión. No tan solo comprensión bíblica, sino comprensión racional. Hay cantos que no tienen comprensión racional y hay otros que ni bíblica. Entonces ahí es donde el cristiano debe de centrarse en lo que habla, lo que piensa, lo que dice, en cómo actúa, en cómo entiende, para que vivamos el evangelio a un nivel profundo en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, yo les quiero contar algunas frases que resumen las enseñanzas de Gandhi para que entendamos un poco que este hombre no era cristiano.
La primera frase es, el mejor libro a estudiar, dijo él, es el de la humanidad. No podemos perder la fe en la humanidad. O sea, él promovía el poner la confianza en las personas. Pero la Biblia dice que no pongamos la confianza en el hombre o en la humanidad, ¿verdad? Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Otra frase que este hombre promovía es, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Pero la Biblia dice que el hombre no tiene poder para cambiarse a sí mismo. Jeremías 10:23 dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¡Wow! ¡Qué texto!, ¿no? Y Proverbios 20:24 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¡Wow! El que determina, el que puede cambiar, el que puede hacer es Dios, no el hombre. Y otra frase que dijo este hombre es, la verdad es lo que te dice tu voz interior. Wow, pero la Biblia dice que el hombre no tiene verdad, solo Cristo, Él es la verdad absoluta. Y nada tiene que ver con alguna voz interior. Nada tiene que ver. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No es la voz interior, es Jesús, es el camino al Padre. Jesús es la verdad. Ahora, ¿por qué les comento esto? Para descartar de plano el considerar a este hombre como un hombre que profesaba el cristianismo en lo absoluto. ¿Pudo haber hecho buenas obras? Claro, pero ¿quién es salvo por obras? Nadie. Nadie, ninguno. ¿Y por qué hablé un poco respecto a la vida de este hombre? Para que podamos entender la frase. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, como ya sabemos, esta frase muy usada por el evangelismo moderno no está basada en la Biblia. Y yo te quiero poner en un plano mucho más profundo. Mira, hagamos lo siguiente. Movámonos a Sodoma. Vamos a Sodoma, de viaje. Estamos ahí y vamos a ir a evangelizar a Sodoma. Y les predicamos y les decimos, Dios te ama, pecador. Dios te ama. Y luego Dios destruye la ciudad. ¿Ves lo absurdo que es presentar el evangelio de esta manera? Dice Génesis 13:13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, dice, en gran manera. Y sin lugar a dudas fueron destruidos por sus pecados. Y Dios envió a Sodoma a unos ángeles que advirtieron de lo que vendría a un pequeño grupo, ¿verdad?, de personas, a un hombre y su familia. Y lo sacaron de allí, a los que amaban a Dios, y luego destruyó la ciudad. De la misma manera, el hombre caído será destruido en el día del juicio si no se arrepiente de su maldad. Y si no cree en Jesús, será destruido si no cree en Cristo. Entonces, pastor, me preguntará usted, ¿cómo un pecador puede acercarse a Dios? ¿Cómo un pecador puede ser salvo? Ahora, primero aquí hay varias cosas que considerar. Definamos pecado. La palabra que se traduce como pecado en la Biblia, en el hebreo, es la palabra shata'ah o shata'ah, que primariamente significa ofensa. Y en griego es la palabra amartía, que significa en su raíz fallar a la marca o errar el blanco. Esto implica todo lo que ofende a Dios. Y esta definición de pecado nos incluye a todos. Porque no hay nadie que no pueda ser considerado pecador. Hay solo una excepción, Jesús. Siendo así, si Dios aborrece a los pecadores, debería aborrecer a todo ser humano sobre la tierra. Y nosotros, como creyentes, debemos de reconocer que pecamos. David
Siendo un hombre que, dice la Biblia, él tenía el corazón, era un hombre, conforme al corazón de Dios. Él reconocía su pecado y en Salmos 51:2, David dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nosotros sabemos cuánto amó Dios a David. Es más, de su linaje, de su descendencia vino Jesús. Recientemente leíamos al principio el Salmo 5. Salmo 5 del 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad. La maldad no habitará junto a ti y los arrogantes no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abomina a Jehová. Y Proverbios 11:19 dice: como la justicia es para vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación le son a Jehová los perversos de corazón, pero los íntegros de camino le son agradables. Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, dice, todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Me explico, Dios habla de las características de quienes viven en oposición a Él. En todos estos versículos podemos leer las palabras perversidad, iniquidad, sanguinario, engañador, el que sigue el mal, perversos de corazón. Y muchas personas hoy creen o consideran que no caben en estas características, pero realmente al hacer un análisis simple de lo que significa la palabra pecado, a todos nos alcanza. Y sin lugar a dudas, Dios nos sacó a todos de ahí, de vivir en oposición a Dios. Porque en cada acto, en cada pensamiento, en cada decisión vivíamos contra Dios. En Juan capítulo 3, Nicodemo se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo, siendo pecador? Nicodemo, un conocedor de la ley, entendía que el hombre no tenía acceso a Dios porque el hombre era pecador. No tenía acceso a Dios porque Dios aborrecía al hombre que vivía en pecado, que estaba en oposición a Dios. Decía: yo siendo pecador, ¿qué debo de hacer para ser acepto ante Dios? Para ser acepto por Dios. Y Jesús le responde en Juan 3:14. Y Jesús le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tenía que ocurrir? Ocurrió que Jesús accedió o Jesús habló de algo que él conocía bien. Un evento impresionante de Moisés en el desierto. Llegaron a una zona en el desierto donde estaban las serpientes ardientes. Eran serpientes que mordían a los de Israel y morían por esta mordida de una fiebre terrible que los consumía. Por eso les llamaron serpientes ardientes. Y Moisés le dijo al Señor que qué podía hacer para que el pueblo no muriera. Y el Señor le dijo que él hiciera una serpiente, que levantara una serpiente, y esta serpiente al fabricarla la hicieran en un madero, y este madero representaba en sí mismo la cruz. Porque no era una serpiente enrollada a la cruz, o una serpiente, enrollada al madero, sino una serpiente que estaba atravesada por el madero. Y lo que significaba esto era que iban a poner esta serpiente en medio del campamento, y todo aquel que mirara esa serpiente, que fuera mordido por estas serpientes ardientes, no moriría. Entonces, ¿qué requería esta gente para poder ser salva? Requería dos cosas: una convicción interior y una actitud exterior.
¿Cuál era la convicción interior? Era que ellos creyeran que al mirar a la serpiente, al mirar esta obra, esta escultura que hicieron, al mirarla, simplemente sabían que podían ser sanos y podrían seguir viviendo. Una convicción interior. Y lo segundo era una acción exterior, que era mirar a la serpiente. Por eso todo el pueblo que fue mordido por estas serpientes ardientes y que miraron con una convicción interior y tuvieron una acción exterior de mirar y creer, o sea, actuó fe. Y una fe en acción, ellos pudieron ser salvos de morir por causa de estas serpientes. Ahora, Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, lo que debía pasar, Cristo en una cruz, para que diera resultado, dice el 15, ¿para qué? O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Cristo, Él ser crucificado, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. ¿Qué tengo que hacer, Señor, yo un pecador, para poder ser acepto por Dios? Si yo sé que Dios aborrece la maldad, lo que yo hago, mi actitud me aparta de Dios, Él no quiere, no puedo yo tener comunión con Él porque simplemente mi pecado me aparta de Dios. Y Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que el Hijo del Hombre muera por los pecados, que el Hijo del Hombre establezca y restaure la paz entre los hombres y Dios. Y eso el domingo yo les invito a que también tomen apuntes, porque vamos a hablar mucho de esto respecto al fruto de la paz, o a la manifestación del fruto del Espíritu, que es la paz. Y ahí es donde nosotros podemos entender esto. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que Jesús no le dice a Nicodemo, tú simplemente cree ahora y ya. Le dice, no, tiene que pasar esto. Para que el hombre pueda acercarse a Dios, tiene que pasar esto. Y por eso, después Jesús explica en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, dice el texto, condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, que dice, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, mis hermanos, quien no tiene a Cristo, los pecadores que podríamos considerar, necesitan oír un mensaje de arrepentimiento y fe, y no un mensaje de amor que les acaricie el oído o les mueva las emociones, porque sí mucha gente quiere hablar de Cristo, Él te ama, Mis hermanos, espérame. La frase de Dios te ama nunca fue el inicio de una predicación evangelística, ni nunca fue el texto principal para hablarle a los inconversos o a los gentiles en los tiempos de la iglesia primitiva. Ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, nadie en la iglesia primitiva usó esto para conmover a alguien para que se acercara a Dios. No, fue anunciar el evangelio de Jesús por medio de Jesús. Somos pecadores, estamos lejos de Dios, no tenemos acceso a Dios, y ahora Dios mismo, por medio de Jesús, nos permite acercarnos al trono de la gracia. Cristo es el mensaje. Cristo es por quien somos aceptos ante Dios. Sin Cristo estamos perdidos, y ese es el mensaje y la razón por la cual quien vive en pecado, así como nosotros, que hasta que muramos pecaremos, somos aceptos ante Dios, solo por Jesús. Bueno, hay algún texto o algunos textos que pueden traer cierto desconcierto
en algunos que son más estudiosos que otros, ¿verdad? Pero espero aclarar algo importante, pues si estudiamos, por ejemplo, Romanos 5:8, vemos que este texto forma parte de un mensaje dirigido a los creyentes y no a inconversos. No está hablando de una generalidad de personas, sino de un grupo específico que son creyentes. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Cristianos, nacidos de nuevo, en que siendo aún pecadores, o sea, nacimos de nuevo, pero estamos en un cuerpo de carne y hueso. No estamos en un cuerpo glorificado. Seguimos estando en un cuerpo de carne y hueso. Seguimos estando en un cuerpo que peca, que se equivoca todos los días. Por eso dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo sabía que su sacrificio provocaría que Él establecería un acceso al Padre, pero no tan solo para ser justificados y nacer de nuevo, sino también para tener una misericordia constante, una gracia constante que nos permite entrar al trono cada día reconociendo nuestra humanidad. Por medio de Jesús somos aceptos y perdonados por Dios. Por eso solo un creyente puede recibir ese amor, porque si toda la humanidad estuviera bajo el amor de Dios, entonces todos serían salvos, bajo este amor que explica, por ejemplo, Romanos 5:8. Como enseña el catolicismo, por ejemplo. Y no habría necesidad de reconocer a Cristo como Señor y tener fe que salva, porque si Dios ama a todo el mundo, siendo pecadores y no siendo justificados por Cristo, pues no tendría sentido el sacrificio de Jesús. Pero eso hay algo clarísimo. ¿Dios aborrece el pecado? Pues sí. El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Salmos 45:7 dice, oh Dios, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahora, ¿qué piensa Dios del pecador? Del que está contra Dios, del que vive contra Dios. Salmos 5 lo leímos. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos 34:16 dice, la ira de Jehová es contra todos los que hacen mal. Primera de Pedro 3:12 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es Romanos 1:18, perdón. Y Primera de Pedro 3:12 dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mis hermanos, el hombre no podrá entender acerca del amor de Dios si es que antes no entiende su estado caído y pecaminoso ante Dios. Que en nuestros medios humanos no tenemos ninguna oportunidad, absolutamente ninguna. Nuestra benevolencia humana es inútil y la bondad aparente del hombre o las buenas obras que podamos hacer no son nada ante un Dios completa y absolutamente santo, nuestro gran Dios. Es por esto que predicar simplemente una parte diciendo que Dios les ama, minimizamos la gran obra de Cristo. Porque quien no conoce de Dios no ve la eterna distancia entre el hombre y Dios. No ve esa distancia. No puede ver ni comprender lo lejos que estamos de Dios. Porque sin Cristo estamos lejos de Dios, distantes. Y como lo único que ha oído es que Dios les ama, lo único que han escuchado es que Dios les ama, ¿cómo podemos hablarles entonces que se van a perder y se van a ir al infierno si Dios les ama? ¿No es un absurdo a veces? Humanamente, hablar de una cosa con un resultado carente de amor para el mundo. Les decimos que Dios les ama, pero se van a ir al infierno.
¿No es una contradicción? Le decimos, Dios te ama, pero te vas a perder. Por eso el mundo no cree a veces en Dios, porque predicamos al Dios que no dice la Biblia, al que creemos nosotros. Entonces, pastor, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo tenemos que predicar entonces? ¿Qué tenemos que decir? Lo primero que tenemos que hacer es depender de la obra del Espíritu Santo y no de nuestras palabras. Lo primero que tenemos que hacer para pregonar el mensaje de Jesús y la obra redentora de Cristo no es confiar en lo que sabemos. Es creer que el único que puede hacer la obra de redención en el hombre caído, lejos de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso antes de predicar tú el Evangelio o de sentirte tan confiado de hablar el Evangelio, tú habla con el Señor. La palabra dice que está dentro de ti y dile, Espíritu Santo de Dios, por favor, tú que estás en mi ser, no tan solo dame una convicción y palabras, sino Señor, tú toca los corazones de las personas que te necesitan. Yo que pueda hablar yo lo correcto, pero el único que puede hacer la obra eres tú. Nosotros vivimos en medio de una sociedad evangélica que persuade al pecador. Yo nunca voy a olvidar momentos que viví desde mi infancia, donde iban gente ebria o drogadictos y hacían un llamado desde el altar y lo primero que hacían era el codazo y ahora es tu oportunidad, tienes que pasar. Y el borrachito ahí estaba, no quiero. Y decíamos, yo te acompaño. Y ay, si viene borracho se va a ir sin borrachera. Y así decía el que estaba enfrente. Y nosotros creíamos que eso era. Y veíamos al borracho pasar borracho y regresarse borracho y hediondo a vino y se iba igual y no volvía más a la iglesia. Y veíamos al drogadicto también venir y estaba una semana, dos y se iba porque se daba cuenta que el mensaje que escuchó no era la realidad que vivía. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos entender algo. Lo primero que tenemos que hacer es depender de la obra del Espíritu Santo. El único que puede hacer la obra de transformar el corazón de una persona que se siente buena es que reconozca su lejanía de Dios y su naturaleza caída y apartada de Dios por medio de la obra del Espíritu. Primero, dependamos del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar al hombre su naturaleza caída, exponiendo la salvación por medio de Jesús y que solo tenemos paz con Dios por medio de Jesús nuestro Señor. ¿Sabes quién es el mensaje? Cristo. Cristo es el mensaje. El amor de Dios, ¿sabes qué es? Cristo. Así debemos de presentar el amor de Dios al pecador. Es Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios, la muestra tangible y visible del amor de Dios para con nosotros y para con el mundo entero es Jesús. Es Jesús. Y con esto se derriba el orgullo humano de creerse buena persona y de creer que irá al cielo por llevar una vida aparentemente moral. No es por lo que el hombre puede hacer, es por lo que hizo Jesús. Por eso la moralidad le podrá liberar de la cárcel a una persona, la moralidad podrá liberarlo de problemas o exentarlo de adversidades, pero no le salvará de la condenación eterna en el infierno. Por eso Mateo 7:13, Jesús dijo que espacioso, amplio es el camino que lleva a la perdición. El único camino al cielo es Jesús. Y solo cuando un hombre entiende su condición perversa por medio de la obra del Espíritu, su condición vil e inmunda a causa de su pecado, es que si el Espíritu Santo obra en él, podrá arrepentirse genuinamente y se abrazará de su Salvador, que es Jesús, y no le soltará jamás. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Hechos 3:26 dice, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad. ¿Pecadores somos? Sí. ¿Y por qué somos aceptos ante Dios? Por Cristo. Por Cristo. Dios nos salvó, y a quien Dios salve puede entender que la salvación es por gracia. Podemos entender que el verdadero amor de Dios podemos comprenderlo después de reconocer que Cristo es Dios, que Jesús es Dios y que nuestra moralidad, nuestra humanidad nos tenía lejos de Dios. Porque no hay ni existe comunión entre la luz, la santidad de Dios y nuestras obras de iniquidad. Solo Cristo, quien nos ha redimido, nos ha limpiado con su sangre, nos ha dado la posibilidad de ser aceptos por Dios. Mis hermanos, no prediquemos ideas, no prediquemos conceptos de hombres o frases que hemos oído. Mis hermanos, eduquémonos en lo que la palabra de Dios nos enseña para así poder hablar el verdadero evangelio. Tenemos tiempo todavía, así que vamos a darnos la oportunidad de estudiar otro tema. Aquí va el siguiente, véanlo. Bueno, la viuda pobre. Este es un versículo muy citado por aquellos hombres que retuercen las escrituras para lucrar con la fe. Y muchos, hoy, personas en las iglesias toman estos textos de la ofrenda de la viuda pobre. Y ¿quién no escuchó alguna vez este pasaje y nos hemos dado cuenta que lo usan simplemente para ofrendar y hacer un sobreénfasis en dar lo mejor a Dios? Ahora, yo quiero que podamos entender y comprender bíblicamente qué es lo que quiso decir Jesús con este texto. Por favor, hermanos, tengamos un equilibrio sano en lo que la palabra de Dios enseña, y esa es la finalidad de poder ver estos textos. Ahora, ¿será que Jesús eso es lo que quiso enseñar? ¿El simplemente dar lo mejor a Dios y ser generosos? Ahora, yo he aprendido algo. El ser generoso es una obra del Espíritu Santo. Asimismo, el que da para Dios es una obra del Espíritu Santo. Y esto lo quiero hablar antes del tema, porque después en el tema nos vamos a dar cuenta que nos lleva hacia otro camino. Así que si tú te consideras generoso o eres generoso en las cosas de Dios, es una obra del Espíritu. Por eso mucha gente va a la iglesia y no es generosa, y mucha gente va a la iglesia y no da ni siquiera lo mínimo para la obra de Dios. Porque yo he entendido que bíblicamente es una obra del Espíritu Santo. Así que si tú te consideras un hombre en el cual el Espíritu Santo lo guía, lo dirige, aprendamos la generosidad. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con este pasaje? Vamos al texto y vamos a comenzar a estudiarlo. Marcos 12:41. Marcos 12:41. Búsquelo, anótelo ahí y vamos a aprender mucho. Marcos 12:41. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, dice, echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Eso era para el alimento era para un alimento, para una comida. Para eso servía esa cantidad de dinero. Y no una comida ostentosa, una comida humilde. Probablemente pan y algo y agua, era para eso. El 43 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, hace un énfasis Jesús ahí, echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía,
dice Jesús, todo su sustento. ¿Cuánto echó la viuda? Todo lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Para una comida. Todo su sustento para una comida. Ahora, quiero que analicemos el contexto, que comienza apenas 3 versículos antes, en el 38, Marcos 12:38. Dice así: y les decía en su doctrina, en su enseñanza, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. 39. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La Nueva Traducción Viviente del versículo 38, 39 y 40 de Marcos 12 dice así: Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. 39. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. 40. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más o con mayor, dice, severidad. Fue en este contexto que Jesús pronunció lo de la viuda pobre. Fíjense, Jesús venía enseñando a sus discípulos de la hipocresía, de la vanidad de los escribas. Y entre una de las prácticas que él reprobó fue que ellos devoraban las casas de las viudas. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Ellos eran maestros de la ley. Eran hombres respetables y aparentemente muy espirituales. Bueno, en aquellos días, un maestro judío no podía ser pagado por enseñar. Pero sí estaba permitido, por la ley que tenían en ese tiempo, el poder recibir regalos. Entonces, aparentemente muchos escribas usaban la adulación y utilizaban la adulación como medio de manipulación para obtener grandes regalos, para sacar algo, y sobre todo con las personas más solas, ¿no?, que eran las viudas. Entonces, los judíos de los días de Jesús enseñaban que los maestros debían ser respetados casi tanto como Dios, porque eran maestros de la ley. Y ellos decían que ellos merecían más honor y respeto que cualquier otra persona en el país. Entonces, ellos enseñaban que el acto más grande que alguien podía hacer para con un escriba era el darles algo. Por eso persuadían a las personas con su palabrería. Entonces, estos maestros enseñaban que el más grande acto para con Dios y el más grande acto que podían hacer ellos de piedad, de amor, era darles algo a los que enseñaban la ley. ¿Y ahora quién decía esto? Los que la enseñaban, obviamente. Por eso estos se valían de la condición indefensa de las viudas, el carácter confiado de ellas para posesionarse no tan solo de regalos, sino de sus propiedades. Eso dice Jesús. Los hacían firmar a estas personas como donaciones, ¿no?, de sus bienes. ¿Y qué hacían ellos? Realizaban largas oraciones para hacer creer que lo que hacían no era por obtener o tomar posesión de estas cosas por interés, sino que realmente tenían un corazón piadoso. Por eso Jesús decía, guardaos de los escribas. Cuídense, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, que la gente los adulara. Y las primeras sillas en las sinagogas, o sea, lugares de eminencia, y los primeros asientos en las cenas, cerca de los anfitriones, ¿no?, personas de eminencia. Pero decía que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Por eso Jesús da una declaración. Ellos recibirán mayor condenación. Su relación con Dios de los escribas era mucho más un espectáculo que una realidad. Los escribas pensaban que ellos eran más espirituales debido a sus largas oraciones.
A mí me gusta un comentario que hizo G. Campbell Morgan, que dice: cuando un hombre está lejos de su esposa y el viaje es corto, dice, las cartas son cortas. Mientras más lejos está de su esposa, las cartas serán más largas. Morgan dijo: algunas personas deben estar muy lejos de Dios porque oran muy largo. Yo creo que él se refiere evidentemente a oraciones públicas, ¿no? Cuando una persona no ora nunca se nota, es evidente. Por eso hasta eso muestra la madurez de un cristiano. Sin duda Jesús, alzando sus ojos, pronunció lo de la viuda pobre. Es como si Jesús hubiese dicho: mire, cuídense ellos de devorar las casas de las viudas. Y lo que les dijo es verdad. Ahí están, hay viudas que han sido despojadas de todo. Porque los ricos, a la larga, Jesús les dice, están dando lo que les sobra. Y viene la viuda y echa lo del alimento, de un pan y algo para beber agua, y lo echa ahí en la ofrenda, en la caja que tenían ellos ahí en la entrada. Ella da todo su sustento, y ahí Jesús dice, esta viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y Jesús sin duda muestra el corazón generoso de la viuda. Una mujer sin sustentador visible, que confiaba en Dios. Y sin lugar una mujer generosa que dio lo que tenía para comer en el instante. Y ella confiaba en que Dios proveería a sus necesidades. Pero además de esto, Jesús habla de que esta mujer desamparada era la muestra visible de la usurpación y de la actitud de los escribas. Jesús estaba mostrando lo que estaba debajo de estas ostentosas vestimentas. Una actitud aparentemente de santidad, de gente respetable, pero por dentro eran arrogantes, astutos, egoístas y poco compasivos. Jesús sacó a la luz el corazón de ellos, un corazón malvado. Jesús mostró que a pesar de sus palabras piadosas, ellos pasaban por alto la ley de Dios. Hacían lo que mejor les parecía y lo que más les convenía, sin importar a quién dañaban o a quién embaucaban. Jesús muestra qué clase de gente eran. ¡Wow! Y Jesús muestra que esta clase de gente les esperaba una sentencia más severa de Dios, porque deberían vivir como ejemplos de misericordia y justicia, pero hacían exactamente lo contrario. Y es increíble que esta enseñanza muchas personas y muchos hombres hoy la utilicen para justificar una práctica que el Señor en realidad estaba reprobando. Si observamos en la Biblia, tanto en Marcos capítulo 12 y en Lucas 21, el contexto siempre es el mismo. Los escribas devorando las casas de las viudas. Los pastores hoy en día, y muchos, ¿no? Y líderes y gentes de las iglesias, dan y hacen un sobreénfasis en que esta mujer dio todo lo que tenía. Y con esto esperan estimular a sus seguidores a hacer lo mismo. Hay otros que intentan darle un tono más espiritual, dicen que lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de la ofrenda. Pero lo cierto es que en la secuencia, en el contexto real, vemos que él venía advirtiendo a sus discípulos acerca de la práctica por parte de los escribas. Y alzando sus ojos se ve esta escena, la viuda pobre, para ejemplificar y dejar un vivo ejemplo de lo que ellos hacían. Un vivo ejemplo. Ahora, mi hermano no se equivoque, hermana no se equivoque. Y nos podemos equivocar al respecto. El dar es bueno y viene de Dios, y un corazón generoso es bueno. Por eso al principio yo les decía, no nos equivoquemos respecto a olvidarnos de que esto también tiene una apreciación respecto a la generosidad. El corazón de esta mujer era increíble respecto a la dependencia en Dios. Y por eso yo les decía al principio, sin lugar a dudas, una persona que ofrenda en la iglesia, que diezma, que está preocupado de los pobres, una persona que aporta, que es generosa, sin lugar a dudas, es movido por el Espíritu Santo. Por eso yo doy muchas gracias a algunos de ustedes, mis hermanos, que de manera anónima han colaborado
para que podamos nosotros acudir en ayuda de personas que tienen necesidad. Dios les bendiga. Nunca les voy a subir una foto, ni tampoco les voy a dar nombres. No, que Dios les bendiga, se encargue de ustedes. Esa es la más grande recompensa, mis hermanos, Él. No lo que podamos hacer nosotros, ni el aplauso de nadie. No, hermanos, no esperes nada. Recibe del Señor. Y asimismo, es un desafío para los que no dan. Hay muchas personas, muchos de ustedes, mis hermanos, que hablan mucho y se jactan mucho y hablan mucho amén y aleluya y gloria a Dios. Pero en sus obras se quedan cortos respecto a la generosidad, respecto al dar para Dios, respecto al ser parte de las necesidades de la iglesia. No tenemos solo necesidades de pagar cuentas en la iglesia, hay hermanos con carencias. Hasta a veces las mismas personas que dirigen la iglesia tienen carencias. Es por eso que yo no me quiero ir hacia ese lado, al contrario, solo quiero siempre hacer un énfasis en lo siguiente. Quien es generoso, quien madura en Dios es porque es movido por el Espíritu Santo en generosidad. Y es un poco lo que Jesús después explica para ellos, ¿no? Entonces, para cerrar esto, es importante que tú comprendas que quien te mueve, fíjate, quien te mueve a dar para la obra de Dios es el Espíritu Santo. Tu carne te va a hacer ahorrar, a guardarlo, a no darle a nadie. Y el enemigo te va a poner en duda que lo que das, en qué lo ocupan, qué van. Mis hermanos, mira, el Espíritu Santo siempre va a poner en tu corazón el ser generoso. El dar para la obra de Dios, el diezmar, el ofrendar, el aportar. Siempre el Espíritu Santo te va a mover eso. La carne nunca mueve a eso, olvídalo, nunca. La carne no te lleva a eso, es imposible. Y Satanás menos. Es el Espíritu Santo el que da convicción al hombre para ser generoso. Y con eso quiero terminar. Es Dios el que mueve al hombre a ser generoso. Para con la obra de Dios y para con quien sirve la obra de Dios y para con sus hermanos que también son parte de la obra de Dios. Por eso le digo, no se equivoque al respecto. Ahora, volviendo a la viuda. Sin duda la viuda pobre es un ejemplo de dependencia de Dios. De generosidad, la cual escasea en la iglesia actual, ¿no? Muy pocos son los que dan y muy pocos los que dan generosamente. Pero Jesús está hablando respecto al corazón y la intención de los escribas respecto a la viuda. Fíjate, va una mujer que no tenía nada, que lo único que le quedaba era para una comida. Y ahí estaban estos hombres ostentando con ropas carísimas, con vestuarios ostentosos, con una actitud soberbia. ¿Qué deberían de haber hecho ellos? A ella deberían de haberle dado. Ellos deberían de haber estado al tanto de las necesidades de ella y deberían de haberle sustentado. Pero ellos le quitaron aún lo poco que tenía. Esta viuda lo dio para Dios, sin duda. Pero al ver esta situación, esta necesidad, ellos deberían de haber actuado. Por eso es impresionante el corazón de esta mujer. Ella dio todo, agradecida de Dios, y dijo, no importa que no coma hoy, esto es para el Señor. Fíjate, un corazón. ¿Qué mueve eso? Es Dios mismo el que mueve el corazón. Pero Jesús pudo mostrar este ejemplo a ellos para ver la actitud soberbia. Fíjate que entre la lista, respecto a la ley, los que estaban exentos de diezmar y los que estaban exentos de aportar en Israel eran los pobres en extremo, o sea, gente realmente pobre que no tenía, que no recibía ni percibía ningún ingreso, sino al contrario, debían de ser ayudados por Israel, y también las viudas desamparadas. Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Quién es una viuda desamparada? Una viuda desamparada es una mujer que ya no tiene esposo, que le sustente, pero asimismo que no tiene hijos. Yo nunca me voy a olvidar una vez una mujer que llegó a la iglesia, una mujer viuda, y dijo, pastor, yo necesito que la iglesia me haga un sueldo mensual. Y yo le dije, ay, ¿y por qué? Dice, porque yo soy viuda y la Biblia dice que la iglesia tiene que ayudar a las mujeres viudas. Yo le dije, claro, a las viudas, pero hay requisitos bíblicos respecto a las mujeres viudas. Le dije, usted tiene 3 hijos hombres de más de 30 años y sus hijos no trabajan. Y sus hijos tienen esposas, tienen familia
y tienen hijos y no trabajan. Eran todos flojos. Y ella solapaba la flojera de sus hijos. Y quería que la iglesia la sustentara. Ahí, mis hermanos, eso no califica. ¿A quién debe de sustentar la iglesia? A una mujer viuda desamparada. Si una mujer viuda no tiene esposo, no tiene hijos que la sustenten, no tiene a nadie que la apoye, que le aporte, la iglesia debe de hacerse responsable de ella. Sin lugar a dudas, es una ordenanza que hasta el día de hoy está vigente. Digo porque algunos dicen que hay cosas que no están vigentes respecto a la ley. Pues sí, hay cosas que aún siguen vigentes para la iglesia. Como esta, por ejemplo, de que nosotros debemos de amparar a los que están desamparados. Ahora, ¿qué estaba enseñando Jesús? ¿Por qué Jesús muestra la actitud de los escribas? Muestra la actitud de la viuda. ¿Qué les quería enseñar a sus discípulos? ¿Cuál es el énfasis que está Jesús enseñándole a sus discípulos? Evidentemente, la viuda dio más que los demás y lo dio todo. La viuda tenía un corazón para Dios. Amaba a Dios. Pero esta enseñanza no era lo medular. Lo medular es que Dios estaba preparando a los discípulos porque ellos iban a tener y a comenzar la iglesia. Ellos tenían que hacer todo lo contrario que hacían los fariseos y los escribas. Ellos debían de vivir de forma totalmente opuesta a los fariseos y a los escribas. Por eso a mí me impresiona, por ejemplo, Gálatas 2:10, cómo el apóstol Pablo entendió este ejemplo de Jesús. Dice Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Lucas 18:22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Lucas 14:13 dice más, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y por si nos falta algo, ¿no? Santiago 2:6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Los cristianos románticos abundan hoy. Y yo les digo románticos porque son de esos que dicen, hermano, tenemos necesidad. Amén, vamos a estar orando. Amén, pastor, voy a estar orando por usted. Que el Señor les dé. Ellos viven en opulencia y son medios arrogantes. Y algunos se hacen los humildes. Pero no hacen nada. Cristianos románticos, hablan bien bonito. Dicen cosas bien bonitas, pero a la mera hora, pues hermano, dice, ¿de qué aprovecha? Si tú sabes que alguien tiene necesidad y no haces nada. Si tú sabes que hay carencias y tú tienes y no haces nada. Hoy vivimos en un tiempo difícil. Pero asimismo, yo que he hablado con ustedes, sé que Dios ha provisto a la mayoría de ustedes. Son pocos los hermanos, por gracia de Dios, que tienen necesidad. Pero hay varias familias con necesidad. Por eso delante en un momento di gracias a Dios por un grupo de hermanos, por unos poquitos hermanos, que son gente generosa y hermanos que yo oro al Señor que les dé mucho, les multiplique. Porque son gente que en verdad a nosotros nos han llamado, pastor, dice, tengo tal cosa, pastor. Órale, hermano, vámonos y vamos a hacer tal cosa y vamos a dar, y así, pastor, y ahí yo los llevo y ahí yo estoy. Dice, hermanos, qué glorioso. Por eso les digo, eso es gente que es movida por el Espíritu. Y eso es lo que Jesús estaba enseñándole a los discípulos. La generosidad. Que ellos se ocuparan en vez de usurpar. Fíjate cómo lo hacían los escribas, cómo estaban los fariseos considerados
gente espiritual, pero hacían todo lo contrario a la vida espiritual. Por eso nosotros no podemos ser así. Por eso dice Santiago 1:27, la religión pura, o sea, el vivir el evangelio de verdad y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto quiere decir necesidades, es suplir necesidades del que tiene. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Yo encuentro triste, ¿verdad? Hoy muy triste, como en medio de pandemias, de necesidades, de carencias, la gente hoy hace alarde de lo que da. Ahí está tu recompensa, hermano, un like en tu red social favorita. Mis hermanos, hagamos el bien nosotros a lo que Dios nos ha llamado, pero no porque recibamos recompensa del hombre, sino que Dios en verdad nos use para su gloria. Por eso el apóstol Pablo podía afirmar en Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Wow. Evidentemente las recompensas son personales, ¿no? Cada cristiano recibirá su recompensa respecto a lo que dio, y esto es netamente particular. El dar para Dios y para la obra de Dios y el mensaje que Jesús quería enseñar. Pero Cristo hablaba con personas que iban a guiar a otros. Las enseñanzas del dar ya eran parte de Israel. En la ley ya estaba estipulado el dar y sabían muy bien las recompensas. Y quien estaba exento de las promesas de Dios, quienes no hacían nada, quienes no daban nada. Pero aquí Jesús les habla a sus discípulos, quienes serían los que deberían pastorear a la iglesia. Pronto nacería la iglesia y la dirección de los creyentes que ya daban implícitamente. Ellos debían de ordenar eso y administrarlo con sabiduría para suplir las carencias. Francamente, en una iglesia formada no se debería hablar repetitivamente de diezmos, ofrendas y acciones de ayuda. Por eso yo les decía y les repito, quien es capaz de dar es porque es guiado por Dios. Es guiado por el Espíritu. Por eso, mis hermanos, cuando damos, glorifiquemos a Dios con cómo lo hacemos. Por eso, esto es parte del discipulado inicial de cada creyente. Ya al saberlo dependerá de cada quien hacerlo o no hacerlo, dar o no dar. Esto es implícitamente paralelo a la fe a la larga. Es implícitamente paralelo a la mayordomía que comprendemos, a la madurez espiritual y al agradecimiento a Dios. Por eso es imposible que alguien se considere un cristiano maduro y no considere el dar a los pobres, el saber que lo que tiene Dios se lo ha dado por algo, que tiene una percepción distinta de todas las cosas. Por eso yo con toda confianza, miren hermanos, con toda confianza yo siempre que les hablo a ustedes y a los que no les he hablado es porque no me contestan el teléfono, pero con todos, a todos los he llamado. Y a todos les he dicho algo que no es una frase, es una realidad. Si tienen necesidad, con toda confianza, nadie se va a enterar, nadie va a saber nada, díganos. Mira, nosotros no somos ricos, no nos sobra en lo absoluto. Pero somos hermanos, a eso nos llamó Dios. Eso es lo que Jesús quería enseñarnos, el ocuparnos los unos de los otros. Asimismo, cuando ustedes me llamen, no me digan, pastor, si es que tienen alguna necesidad, dígame. No, hermano, si tú sientes del Señor que hay necesidad y quieres apoyar, pues háblanos. Háblanos, no te quedes con eso, el Señor te está motivando a algo. Háblanos, dinos, hay mucho, hermano, que hacer. Hay muchas, por figurarlo de algún modo, muchas viudas pobres que necesitan nuestro apoyo, más que nuestra ofrenda. Más que la ofrenda de ellos necesitar a nosotros. Hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. Por eso, mis hermanos, entendamos que Jesús le habla a hombres que en su corazón no debían de anhelar ganancias deshonestas. Al contrario, debían de ayudar y proveer a los que necesitaban. Y Dios les daría, por medio de gente que entendiera el dar. Imagínate esta viuda, no teniendo nada, lo dio todo.
Había sido usurpada probablemente por los escribas que le quitaron todo. Y ahora Jesús les está dando una lección a ellos. No imiten lo que ellos hacen. Sean ustedes generosos también. En vez de pedirle a la viuda, denle a la viuda. En vez de ver que ella viene, y si tú ves que alguien viene y está con necesidad, con carencia, y no le das nada, y le dices, bueno, que te vaya bien, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo hacemos eso? El romanticismo que hoy viven los cristianos. Nosotros no podemos ser así. No podemos ser así. Por eso tenemos una serie enorme de finanzas sanas en la iglesia. No me acuerdo si fueron 15 o 16 semanas, algo así. Y esto no es por yo dar un sobreénfasis en eso, al contrario, hermanos. Es simplemente para que entendamos a qué Dios nos llamó y cómo debemos de nosotros entender y ver la gracia de Dios. Por eso yo me alegro mucho cuando hablo con ustedes y les pregunto, ¿les falta algo? Yo se los digo de corazón. Mi esposa también, cuando habla con las hermanas, se los dice de corazón. Porque si tiene alguna carencia, queremos ayudar. Como les digo, de algún modo lo haremos, no sé. De algún modo lo haremos. Pero cuando escuchamos que Dios les ha provisto y que están bien, yo me gozo tanto, yo me alegro tanto porque escucho cada caso y escucho a muchas personas con tanta queja y yo me doy cuenta que sí hay mucho de la palabra de Dios en algunos de ustedes y en muchos de ustedes y que pueden decir, no, gracias a Dios no nos falta nada, Dios nos ha provisto. Yo he hablado con ustedes que dicen, yo tenía unos ahorritos por ahí, otro hermano me decía, no, lo de finanzas sanas, pastor, me sirvió porque fue antes de esto y pude ahorrar un poquito y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora tenemos que avanzar en esto. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Por eso fíjense, el énfasis que hacen muchos hombres con esto es, da lo mejor que tengas para el Señor. Y el énfasis que Jesús le dio es, ocúpense de los que tienen necesidad. Dios nos ayuda, hermanos, a ser sensibles a la voz de Dios. Y no tan solo sensibles para oír, sino prestos para actuar. Todos nosotros podamos en verdad glorificar a Dios con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Vamos a orar para terminar la clase de hoy. Señor, te damos tantas gracias. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos creído frases como la que estudiamos al principio, Señor, que no son bíblicas, que vienen de un hombre que ni siquiera temía a ti, Señor. Y nosotros ahí hemos proclamado un evangelio tan medio, ¿no? Que no tiene sustento ni aquí ni allá. Por eso perdónanos por ni siquiera presentar el verdadero evangelio a los que se pierden, a veces hasta nuestras familias que se están perdiendo. Perdónanos, Señor. Y asimismo, perdónanos, Señor, por considerarnos a veces buenos cristianos simplemente porque pensamos hacer el bien. Por considerarnos buenos cristianos, Señor, pero a veces nos hemos apartado de la verdad de tu palabra. Ayúdanos a no apegarnos a las cosas de este mundo. A considerar que tú has sido tan misericordioso con nosotros, pero así todo, a lo mejor incluso en nuestras carencias podemos compartir lo que tenemos. Por eso te damos gracias. Porque tu palabra nos enseña, Señor, a estar ocupados de los que tienen necesidad. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están hoy escuchando esta clase, este mensaje, y que podamos sacar en limpio en nuestra vida y corazón lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias con todo nuestro corazón por tu palabra. Gracias porque podemos entenderla. Ayúdanos a vivirla. Y gracias por este tiempo que hemos tenido de estudiarla, Señor, y de sacar en limpio lo que mucha gente tuerce. Como esta historia, Señor, que tú estuviste ahí presencialmente viendo una mujer despojada de todo, que estaba dando todo lo que tenía. Y muchos hombres ocupan eso, Señor, y dan un sobreénfasis en dar todo lo y lo mejor que tenemos para Dios. Y qué triste es ver la verdadera condición de esta mujer, que te amaba con todo su corazón, Señor, que anhelaba y esperaba y confiaba en que tú proveerías a todas sus necesidades, pero las personas encargadas de hacerlo no hacían nada.
Por eso ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra, pero también al mismo modo, Señor, y a la vez hacerlo de la manera bíblica. No queremos el aplauso de nadie, ni el reconocimiento de nadie, ni, Señor, el que la gente vea lo que hacemos. Al contrario, ayúdanos a ser prudentes, a que tu nombre sea glorificado, a que cuando podamos dar a los demás, a los que tienen necesidad, ellos, Señor, glorifiquen tu nombre. Glorifiquen tu nombre, Señor. Te den gracias, porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo, por mis hermanos en sus casas, sus familias. Ayúdanos a pastorear nuestros hijos, nuestras esposas. Esa es nuestra primera responsabilidad, Señor, nuestra esposa, luego nuestros hijos, luego, Señor, todo lo demás. Por eso ayúdanos a guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos en la verdad de tu palabra cada día. Y así a cada uno de mis hermanos, Señor, podamos buscarte y podamos tener una mayor comunión contigo cada día. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos por este tiempo a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido nuevamente una bendición para mí estar con ustedes. Cuídense mucho. Ya saben, si tienen alguna pregunta, me mandan ahí un mensajito, me escriben o lo pueden preguntar acá mismo en el Facebook o en YouTube. Yo luego de la transmisión ya veo los mensajes. Evidentemente, ustedes saben que yo mientras estamos en las transmisiones no estoy preocupado de los mensajes ni de los conectados, de absolutamente nada. Nuestra labor no es esa, nuestra labor es impartir el mensaje, así que luego de eso yo ahí los veo, les pongo ahí algún mensajito. Así que Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos, les extrañamos. Y bueno, el Señor tiene en sus manos todo lo que viene, todo lo que pasará, cuando nos volveremos a ver. Y que si nuestro Señor lo permite, nos veamos muy pronto. Les amamos, cuídense, que estén muy bien. Adiós. He soñado todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Una vez más todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, está en ti, está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Todo, Señor. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Salvador. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Con todo nuestro corazón lo creemos, tú eres el Señor.